la lucha del Ejército Libertador del Sur, cuya bandera fue el Plan de Ayala, muchas veces se convierte en objeto de atención a causa de su líder, Emiliano Zapata, debido a que su imagen imponente y todo lo que simbolizó y simboliza hasta la fecha son elementos que no es posible dejar pasar inadvertidos. No en vano, aquellos hombres y mujeres que combatieron en Morelos y zonas aledañas eran llamados zapatistas, aunque hay otro importante personaje que consideramos merece igual atención, ya sea por sus fallos o aciertos. Desde luego que hablamos del hermano mayor del caudillo del sur y consideramos que su historia merece ser contada. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta Eufemio Zapata, un hermano y compañero de lucha. Nacido en Villa de Ayala durante 1873, fue hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, y si bien conoció el trabajo de campo, también tuvo la oportunidad de estudiar y con el paso de los años se interesó por una actividad que no era del todo común entre sus familiares cercanos, el comercio, de manera que se mudó a Veracruz, donde primero fue algo similar a un vendedor ambulante y ya con algún capital logró establecer un negocio fijo. Durante ese tiempo no perdió la comunicación con su gente en Morelos y ocasionalmente se enteraba de los acontecimientos que tenían lugar en la zona, sobre todo de los problemas agrarios. Llegó el año de 1911 cuando se enteró de la lucha maderista en contra del gobierno de Porfirio Díaz y para abril de ese mismo año volvió a su estado natal y se unió a las tropas de su hermano menor, Emiliano. Sin más, se armó, montó a caballo y participó en el sitio y la toma de Cuautla, alcanzando el grado de coronel. Después del triunfo del maderismo, la gente del sur decidió entablar comunicación con el líder, Francisco I. Madero, de manera que Eufemio, junto a Jesús Morales, fue a Tehuacán, en el estado de Puebla, con la intención de entrevistarse con el llamado apóstol de la democracia. Después de algunas conversaciones, fue el propio Eufemio quien le dio la bienvenida a Madero y de ahí lo escoltó hasta Cuautla. Vale la pena señalar que en aquel entonces se apreciaba todavía cierta cordialidad entre los zapatistas y el aspirante a presidente. Llegó el día 23 de agosto y los integrantes del Ejército Libertador del Sur notaron algo bastante fuera de lo común. Varias tropas federales se movilizaban cerca de Morelos, enviados por el presidente interino, y lo peor fue que Madero no se pronunció sobre el tema. Su único comentario fue invitarlos al licenciamiento, justo como había sucedido con los sublevados del norte. Molestos, un grupo de zapatistas donde se encontraba Eufemio llegaron a la conclusión de que Madero era un traidor a la causa agraria, de manera que la única opción sería acabar con él, aunque Emiliano se encargó de calmar los ánimos. Si comparamos a los hermanos Zapata, sin duda que Emiliano era muy centrado, alguien que meditaba bastante las cosas, mientras que Eufemio tenía un carácter bastante impulsivo. Sin embargo, el descontento creció a causa de que el gobierno interino intentó acabar con Emiliano en una emboscada durante septiembre de 1911, de modo que Eufemio preparó sus tropas y se mantuvo en pie de lucha para bloquear cualquier avance de los federales, siendo, semanas después, uno de los firmantes del Plan de Ayala. Desde entonces, varios medios informativos comenzaron a prestar atención a Eufemio, llegando a difundir información falsa sobre su desaparición, señalando que había sido abatido durante el mes de abril de 1912 y de hecho estaba tan vivo que a finales de ese mes se encargó de devolver varias propiedades a sus legítimos dueños en Itzcamilpa, Puebla.
movilizándose hacia Morelos, donde obtuvo suministros de las haciendas, exigiendo impuestos a los propietarios bajo la amenaza de quemar sus cultivos. Llegó el año de 1913 y Victoriano Huerta acabó con Madero para ocupar la presidencia, de modo que Eufemio se mantuvo en pie de lucha a pesar de las invitaciones del nuevo gobierno para sumar a los zapatistas a sus filas. Durante 1914 y por segunda ocasión, los periódicos anunciaron su deceso en combate, lo que una vez más fue falso debido a que Eufemio seguía encargándose de la distribución agraria en Cuautla. Llegó el mes de diciembre de 1914 y Eufemio Zapata y sus tropas ocuparon Palacio Nacional. Fue él quien le dio la bienvenida al presidente provisional de la Convención de Aguascalientes, guiándolo por los pasillos del inmueble. Se cuenta que Eufemio era un hombre que sabía poco de los detalles del gobierno y cuando habló de la silla presidencial dijo que él creía que se trataba de una silla para montar a caballo, lo que le causó bastante gracia al escritor Martín Luis Guzmán, quien estaba presente, mientras que el propio presidente provisional junto a José Vasconcelos se molestaron y mostraron su desprecio hacia Eufemio. Incluso entre ellos murmuraron que querían echarlo a él y a los suyos a base de cintarazos. De una u otra manera, el hermano mayor de Zapata dio un discurso en el Salón de Embajadores, donde hablaba de que cuando él y su gente se levantaron en armas contra Díaz, Madero y Huerta, hicieron la promesa de quemar la silla presidencial debido a que tenía un talismán de mal agüero y quienes se sentaban en ella olvidaban sus promesas y se obsesionaban con el poder. Y justo cuando se disponía a quemar la mencionada silla, se llevó la decepción de que don Venustiano se había marchado con ella. De igual manera, mencionó que ellos no luchaban con afanes de conquista de puestos públicos, ni para vivir en palacios, sino para poner fin a las tiranías, buscando la libertad y justicia. Luego se dirigió al presidente provisional y le dijo que debía ir a Morelos para comprobar el daño que el gobierno le había causado al pueblo y de la misma forma se daría cuenta del hambre y la pobreza. Nos parece curioso que esa idea de quemar la silla suele atribuirse a Emiliano, sabiendo que fue Eufemio quien lo comentó en su discurso. Lamentablemente, los zapatistas abandonaron la capital durante 1915 y ese mismo año los constitucionalistas ganaron más y más poder y el zapatismo entró en decadencia. Muchos hombres desertaron, otros se vendieron al gobierno y unos más cayeron en combate. Eufemio logró mantener algunas plazas bajo su control, destacando la de Yautepec durante 1916. Ya para principios de 1917, el zapatismo estaba casi vencido y las tropas federales habían ocupado buena parte de Morelos, de manera que comenzaron las divisiones y conflictos al interior del Ejército Libertador del Sur. Llegó el 18 de junio de 1917 y un grupo de subordinados de Eufemio, donde destacaba un hombre llamado Sidronio Camacho, buscaron traicionar a la causa y uno de esos telegramas llegó a manos de Eufemio, quien intentó frenar aquello, dando lugar a un enfrentamiento entre ambos bandos, donde el hermano mayor de Zapata fue abatido, sin dejar de lado que existen otras versiones del suceso. Una de ellas es que acabaron con Eufemio en un pleito de cantina, mientras que otra menciona que Sidronio Camacho puso fin a la existencia del caudillo porque éste había agredido a su padre. De igual manera, se cuenta que, luego del combate, Eufemio fue herido de gravedad y lo tomaron preso, abandonándolo cerca de San José, e inclusive
sus hombres lo encontraron y lo llevaron a su casa, aunque dejó este mundo momentos después. Más allá de lo anterior, el Ejército Libertador del Sur perdió a uno de sus mejores elementos y 2 años más tarde acabaría perdiendo a su líder. La historia de Eufemio Zapata muchas veces es dejada a un lado a causa de la historia de su hermano, aunque no podemos omitir que fue un hombre decidido, valiente y con un carácter enérgico que aportó bastante a la causa. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.